Hola a todos, soy Juan Ronco y en esta clase te voy a explicar todo lo que necesitas saber para empezar a recuperarte tu lesión del ligamento cruzado anterior. Vas a tener las consecuencias tras la rotura o tras la operación, los objetivos que debemos cumplir, cómo vamos a jugar con el dolor o cómo vamos a modularlo y al final de todo tendré una rutina que os va a ayudar a recuperar la extensión completa de rodilla. Así que comenzamos. Lo primero, ¿qué es exactamente la fase 1? Bien, la literatura científica la puede definir como el momento justo en el que te acabas de romper, que incluiría el preoperatorio en el caso de que hubiese operación, o el primer día después de la operación, justo el momento que te has operado el cruzado. ¿Y por qué es importante esta fase? ¿Por qué es importante la fase 1 de recuperación del LCA? Porque te permite establecer la base de recuperación, te permite establecer una base sobre la que trabajaremos después en fases posteriores, ya que si no establecemos una buena base vamos a tener lastrada toda nuestra recuperación y va a aumentar considerablemente el riesgo de recaída. Vale, lo primero, ¿qué consecuencias tiene tanto una ruptura de cruzado como una operación? La primera de todas, dolor e inflamación. Y una cosa que tenemos que entender sobre el dolor es que el dolor en sí no quiere indicar que haya algo malo. El dolor no es más que un sistema de alerta que tiene el cuerpo diseñado para protegernos. Entonces, es bastante común que si te acabas de operar la rodilla, que si te acabas de operar el cruzado, tener dolor, ya que es simplemente nuestro cuerpo un poco asustado, aumentando esa percepción de amenaza con el fin de protegernos. Entonces, ¿es malo en sí tener dolor? No. ¿Es malo en sí tener inflamación? No. Lo malo es que el dolor o la inflamación perduren, es decir, que el dolor esté trabajando, estés entrenando y que no se vayan. Entonces sí, cuando deberíamos preocuparnos, deberíamos buscar alguna modificación en la rutina o incluso pues, acudir a emergencias si vemos que hay ciertas banderas rojas. Lo segundo, pérdida de fuerza y de movilidad, sobre todo en extensión de rodilla. ¿Por qué ocurre esto? Bien, una de las funciones del ligamento cruzado es anteriorizar la tibia, es decir, evitar que la tibia se vaya hacia adelante. Y esta es una función contraria a la del cuádriceps, que es extender la tibia. Entonces, una vez más, como medida protectiva, el cuerpo va a limitar la movilidad hacia extensión de rodilla y va a limitar la fuerza del cuádriceps. ¿Para qué? Simplemente para protegernos, para que esa lesión, esa rotura no vaya a más. Y por último, pérdida a nivel propioceptivo. El cruzado no solo es algo a nivel mecánico, sino que también es un informador al cerebro. ¿Qué informa? Oye, informa de la posición de nuestra rodilla en el espacio. Por eso es muy común ver gente que ha dejado atrás las muletas, que todavía está andando, que puede incluso entrenar fuerza, o está en el campo, pero sigue mirando al suelo, se sigue notando inestable. Entonces es una de las cosas que tendremos que trabajar, sobre todo desde el minuto 1. Y ahora que sabemos las principales consecuencias, ¿cómo se empezamos a afrontar? Bueno, empieza a entrenar ya. Si te has roto el cruzado o si te acabas de operar y no has podido hacer o no has hecho preoperatorio, tienes que entrenar desde el minuto 1. No solo porque te va a ayudar a bien a ganar la extensión, te va a ayudar a ganar fuerza o a evitar atrofia, sino porque si no entrenas, si no empiezas a entrenar, si dejas 10 días, 2 semanas, incluso un mes de recuperación, te va a costar muchísimo más, ya que vais con el cuádriceps o vais con toda la musculatura mucho más atrofiada, vais con muchísima más rigidez y el dolor va a aumentar. Entonces ya sabes que si te has operado, aunque te hayan dicho reposo, tienes que empezar a entrenar. Hay muchas formas de entrenar y la mayoría las vamos a ver en este vídeo, así que intenta empezar a entrenar lo antes posible. Ya hemos visto las consecuencias, ahora más qué objetivos tendremos que marcarnos, qué objetivos deberemos cumplir en esta primera fase después de haberte roto el ligamento cruzado. Lo primero, la movilidad, sobre todo hacia extensión de rodilla. ¿Por qué? Porque la extensión de rodilla es una urgencia clínica. Si tú no recuperas la extensión de rodilla durante las primeras semanas, toda tu recuperación se va a ver lastrada, ya que una extensión de rodilla completa es la que te va a permitir hacer patrones de movimiento mucho más complejos como la sentadilla o incluso cómo andar. Entonces, si esto no recupera, va a estar alterado y va a dificultar muchísimo toda tu recuperación. Además que se te va a olvidar un poco el tema de cómo andar, se te va a olvidar un poco cómo aterrizar y entonces va a aumentar considerablemente el riesgo de volver a lesionarte. Así que uno de los principales objetivos tiene que ser la extensión. Aparte de ello, también será importante trabajar la flexión, pero no tanto, ya que esta suele llegar con el tiempo, y las rotaciones. ¿Cómo es importante trabajar la movilidad? De forma activa. Eso que se ve de, oye, tratar de cogerte la rodilla y tirar al máximo para lograr la flexión o con la extensión, o que te empuje a alguien y haya niveles de dolor muy altos, es algo muy contraproducente. ¿Por qué?
porque como ya hemos visto, el dolor no es más que un sistema de amenaza. Entonces, si tú estás forzando la rodilla, si tú estás con niveles de dolor muy altos, lo único que va a hacer es que ese sistema de amenaza, ese sistema de alerta, aumente. Entonces, ¿qué va como consecuencia? Oye, mucha más rigidez, mucha menos movilidad y mucho más dolor. Entonces, forzar la movilidad es uno de los mayores errores durante las primeras fases de recuperación del ligamento cruzado. Lo segundo, la fuerza. ¿Y en qué nos vamos a centrar en esta fase? Bueno, pues sobre todo en activación de cuádriceps. ¿Por qué? Bueno, lo primero porque es el músculo que extiende la rodilla. Y lo segundo porque, oye, un cuádriceps fuerte, un cuádriceps activo, nos va a permitir también realizar otros movimientos bastante más complejos, ya que va a reducir la fuerza compresiva sobre la rodilla, va a hacer que te sientas cómodo al andar, va a hacer que te sientas cómodo al frenar, aterrizar. Y entonces, uno de los principales objetivos de fuerza en esta debería ser, oye, pues poder volver a activar el cuádriceps, poder volver a notar el cuádriceps, que después lo iremos reforzando en fase 2, pero oye, debe ser algo primordial. Además de, oye, pues otros objetivos un poco más ambiciosos, pero que también se puede conseguir, que oye, andar sin muletas y la sentadilla, pero que una vez más es necesario la fuerza del cuádriceps. Y por último, el último objetivo que nos deberíamos marcar en esta primera fase a nivel propioceptivo. Muchas veces nos pasa que, oye, nos sentimos fuertes, te ves móvil, ves que puedes hacer todo más o menos sin dolor o que te vas sintiendo cómodo, en torno al mes y pico, dices, oye, ya no me duele, ya estoy cómodo, pero sigues notándote raro, sigues sin saber dónde tiene la rodilla o sigues teniendo sensación de que pierdes el equilibrio. ¿Y esto qué es? Pues no es por un déficit de fuerza, es por un déficit propioceptivo. Dentro de nosotros tenemos un pequeño mapa de nuestro cuerpo, un mapa que nos ayuda a diferenciar o a tener ese sentido de propiocepción, es decir, dónde tengo mi cuerpo en el espacio. ¿Qué pasa? Cuando te rompes el cruzado, como ya hemos mencionado antes, es un informador de ese mapa, ayuda a que tú te identifiques. Entonces, muchas veces la recuperación, el no trabajar esto, va a hacer que te sigas notando raro, que sigas no pudiendo saber dónde tienes tu rodilla. Es por eso que la propiocepción se tiene que trabajar desde el minuto 1. Ya hemos visto las consecuencias que tiene la rotura de cruzado, ya hemos visto los objetivos, ahora vamos a ver cómo modular el dolor. Porque muchas veces dices, oye, quiero entrenar, pero es que me duele la rodilla. Oye, quiero moverme, pero es que no puedo. Cada vez me duele muchísimo la rodilla. Muchas veces no es que duela no solo por la misma operación o por la misma lesión, sino duele por no moverte. Si no te mueves, el sistema de alerta va a aumentar. Es decir, el cuerpo se va a ver cada vez menos capaz de entrenar. Además de que si no te empiezas a mover pronto, pues todas estas consecuencias que he dicho se van a agravar todavía muchísimo más. Pero muchas veces el mismo dolor que te frena. Entonces, ¿qué regla o qué forma de entrenar vamos a tener? La regla del 0 al 3. Vamos a dividir nuestro dolor en escala de intensidad del 1 al 10 o del 0 al 10. 0 es nada de dolor y 10 es el máximo dolor imaginable. ¿Cómo vamos a modular nuestro entreno? Vale, vamos a buscar que nuestro dolor esté siempre entre 0 y 3. ¿Por qué? Porque esta es más o menos una escala de dolor donde el cuerpo se va a sentir seguro, donde el cuerpo se va a sentir cómodo. Y si seguramente empezamos a entrenar entre esta escala de dolor, al día siguiente nos encontraremos un poco mejor. Entonces, ahora que sabemos en qué escala tenemos que tener nuestro dolor durante nuestra recuperación, vamos a buscar mantenernos en estos mismos niveles de dolor. Y si pasa de ahí, ¿qué haremos? Oye, pues no se para, sino se modifica el ejercicio. Como por ejemplo, si un ejercicio de movilidad activa, ¿qué buscamos? Pues oye, reducimos un poco el rango, oye, lo hacemos un poco más despacio, cambiamos el tempo o cambiamos el orden de ejercicio, modificamos las repeticiones. Pero ya sabemos que no hay que parar, oye, no hay que dejar de entrenar porque esto es un error. Y una vez visto todo lo necesario para empezar a mejorar después de tu rotura o tu operación de LCA, vamos con la rutina. Pero antes de, voy a dar unas pequeñas pautas sobre cómo, o más o menos, más que nada, la frecuencia y el volumen que se debería hacer en esta primera fase. Bueno, ya hemos visto que uno de los principales objetivos es la extensión completa de rodillas. ¿Y esto cómo se logra? Bien, en esta primera fase, ya cuando vayamos a otro objetivo un poco más grande, iremos modificando un poco esto, pero vamos a buscar sobre todo la frecuencia de entreno. Es decir, más vale hacer algo todos los días, aunque sea de 20 minutos, o hacer varias rutinas de 10 minutos, ya que esto va a ayudar mucho más en la percepción de amenaza que a lo mejor un entrenador de 2 horas. Lo ideal sería combinarlo, tener una buena rutina de entreno que ayude sobre todo a todos los objetivos y tener otras pequeñas rutinas de movilidad pues para hacer todos los días,
ya que sí va a bajar esta percepción de amenaza y va a hacer que cada vez te sientas más cómodo con tu rodilla. Y seguramente si empiezas a hacer las cosas bien, el dolor, dejarás de tener dolor prácticamente en casi todos los gestos, volverás a notar tu rodilla, volverás a notar, oye, que tu rodilla más o menos se siente pareja a la otra y no tienes problemas de equilibrio, y volverás a recuperar esa fuerza y esa extensión de rodilla. Entonces, pues a partir de allá podrás dejar atrás las muletas, podrás entrenar fuerza de una forma mucho más cómoda y podrás seguir encaminando toda tu recuperación para una vuelta al juego segura. Y aquí te dejo la rutina.